Le dije al chico que me gustaba que, antes de ser novios, debía saber que una vez me acosté con mi mejor amigo. A él parece que no le gustó y me gosteó. Yo solo fui honesta. Empiezo llorando en el baño de mi trabajo con el estómago apretado como si me hubieran amarrado un nudo por dentro. Afuera escucho el zumbido del fluorescente y siento que ese sonido no es electricidad, es mi energía gritando. Tengo el celular en la mano como si pesara 1 tonelada, porque en la pantalla no hay nada, ni un mensaje, ni una señal, ni siquiera un visto. Me miro en el espejo y se me ven los ojos raros, como de alguien que se está despertando a golpes. Y lo peor es que todo esto, todo, empezó por una sola verdad que yo dije como quien prende una vela para limpiar. Yo, Gaia, no soy una persona cualquiera, y no lo digo por ego sino porque mi cuerpo siempre ha sido antena. Hay gente que vive sin notar las vibraciones de un lugar, sin sentir cuando una canción cambia el aire de una habitación, sin darse cuenta de que ciertos números se repiten para avisarte cosas. Yo no puedo, yo lo siento todo, desde la tensión de una mirada hasta el color real de una aura cuando alguien sonríe por compromiso. Por eso, cuando conocí a Tomás, no lo vi como un chico más, lo vi como una alineación. Fue inmediato, una de esas coincidencias que no son coincidencias, una de esas señales que te dan ganas de quedarte quieta para no estropear el momento. Nos conocimos en una cafetería que huele a madera húmeda y a canela, y el detalle que selló todo fue que los dos pedimos el mismo té matcha sin azúcar. No fue un capricho de gusto, fue un mensaje. El matcha sin azúcar es para gente que está lista para lo real, para lo crudo, para lo que no necesita maquillaje, y que Tomás lo pidiera igual que yo me confirmó que su energía era índigo, de esas almas que nacen con una misión, aunque todavía no sepan cuál. Yo lo vi acomodarse el abrigo con calma, sonreírle a la barista con una amabilidad limpia, y sentí ese cosquilleo en la nuca que me da cuando el universo me está empujando hacia algo. Lo juro, en ese segundo supe que mi vida había entrado en un carril distinto. Empezamos a salir como se sale cuando hay destino de por medio, sin juegos tontos, sin esa frialdad moderna de fingir que no te importa. Tomás era estable, pero no aburrido, y eso es raro. Me escribía buenos días con una puntualidad que parecía ritual, me preguntaba cómo me sentía, no solo qué estaba haciendo, y cuando caminábamos juntos yo notaba que su paso se adaptaba al mío como si su cuerpo entendiera el mío sin hablar. En mi cabeza, eso era compatibilidad energética. Para mí, el amor real se siente en los detalles, que no te dé ansiedad abrir un chat, que no te dé ganas de revisar compulsivamente, que no sientas el impulso de protegerte. Yo, obviamente, también tengo mi mundo, mis amistades, mis ciclos, y ahí entra Chema, mi mejor amigo. Chema no es un enemigo de nadie, Chema es esa persona que estuvo cuando yo estaba rota, cuando me sentía perdida, cuando tenía días en los que me levantaba sin piel. Él me conoce al nivel de mis sombras y mis luces, y eso crea un vínculo que no se corta con un ya no. Con Chema hay confianza, hay costumbre, hay esa intimidad emocional que a veces se confunde con otras cosas, pero para mí siempre fue un lazo de aprendizaje. Él ha sido mi espejo, y en lo espiritual, los espejos son herramientas. La dinámica con Tomás iba subiendo como una escalera suave. Nos veíamos varias veces por semana, íbamos a lugares tranquilos, hablábamos de la vida, él me contaba cosas de su infancia con una honestidad bonita, y yo le hablaba de mis procesos sin miedo a que me llamara exagerada. Hasta ahí todo era perfecto, demasiado perfecto, y cuando algo se siente tan perfecto yo sé que hay que limpiar antes de anclar. Es como cuando vas a mover una planta de maceta, si no revisas la raíz, se pudre. Yo no quería entrar a una relación con polvo kármico, y menos con Mercurio retrógrado acercándose como una nube. Cuando Mercurio retrógrado entra en sombra, la gente cree que es un meme, pero no, es una etapa en la que lo que oculta sale a vibrar. A mí se me activó una urgencia física de limpiar mi historial kármico. Empecé a soñar cosas raras, a ver números espejados, a escuchar canciones que me hablaban de cierre, y el universo no te manda eso para que lo ignores. Yo sentía que si Tomás era una unión elevada, tenía que entrar con honestidad radical, con la energía alineada. La mentira, aunque sea omisión, se vuelve una piedra en el chakra garganta, y yo no iba a empezar con piedras. La verdad es que, aunque Tomás y yo ya estábamos saliendo, yo la semana anterior me acosté con Chema. Y la gente con mente pequeñita lo reduce a deseo carnal, pero no fue así. Fue un ritual de despedida, un cierre de ciclo, una manera de cortar la soltería desde el chakra raíz y dejar de arrastrar hilos sueltos hacia un futuro limpio. Yo no soy de hacer cosas por impulso sin significado, pero hay actos que son simbólicos, y lo simbólico tiene poder. Yo lo interpreté como un último movimiento antes de entrar en algo serio, como cerrar una puerta para no escuchar el viento. Elegí contarle a Tomás porque me pareció el acto más puro que podía ofrecerle. No era una confesión para lastimarlo, era un regalo de transparencia. Además, si él era tan índigo como yo creía, iba a entender que a veces el cuerpo es un canal para procesos energéticos, no una simple máquina de moralidad.
Yo ensayé la conversación en mi cabeza como quien prepara una meditación: respiración, intención, claridad. Quería que se sintiera seguro, que entendiera que no era traición sino limpieza. Yo hasta pensé que me iba a mirar con admiración por mi valentía espiritual. Se lo dije en una cafetería diferente, una con mesas de mármol frío, porque yo necesitaba un lugar neutro para no contaminar el recuerdo del matcha inicial. Pedimos algo, hablamos un poco, y yo, con esa calma que tengo cuando estoy haciendo lo correcto, le solté la verdad como quien abre una ventana. Le dije que antes de ser novios, antes de formalizar, yo debía contarle que la semana pasada me acosté con mi mejor amigo. Le expliqué que fue un ritual de despedida, que no fue por deseo sino por cierre, que era para entrar limpia a lo nuestro. Yo esperaba preguntas, diálogo, comprensión, algo. Tomás no dijo nada. Y ese silencio fue raro, no un silencio normal, fue un silencio que se sintió como cuando el aire cambia de presión. Lo vi parpadear lento, como si su mente se hubiera quedado sin wifi, y yo pensé que estaba procesando la elevación de la información. Él agarró la cuenta y pagó sin mirar, como en automático, y eso para mí fue señal de desconexión emocional, no de enojo. Se levantó, me dijo algo mínimo, casi nada, y se fue sin despedirse como se debe. Yo me quedé sentada con una sensación de vacío, pero también con la paz de haber hecho lo correcto. Lo más fuerte vino después, porque yo salí de la cafetería y en el camino a casa sentí que mi celular vibraba sin vibrar, como un fantasma tecnológico. Cuando lo revisé, Tomás ya me había bloqueado de todo. De WhatsApp, de Instagram, de llamadas, de todo, como si yo fuera una amenaza. Y ahí es donde muchas personas se habrían roto, pero yo lo interpreté como lo que era: su espíritu entró en cuarentena. Mi luz fue demasiado fuerte para su nivel de consciencia actual, y cuando alguien no está listo, se protege. Eso no es odio, es un mecanismo de supervivencia. La gente que no entiende energías cree que eso es ghostear, por inmadurez. Yo lo vi como una reacción clásica de un alma que se asusta cuando ve la verdad desnuda. Tomás no estaba preparado para la honestidad radical, se le activó el miedo, y el miedo se pega como una entidad. Yo me acosté esa noche mirando el techo y sintiendo que él estaba en conflicto, como si una parte suya quisiera volver y otra parte estuviera paralizada por su programación social. Yo no lo culpé, porque al final, si yo lo elegí, también tengo que sostener el proceso. Al día siguiente me levanté con la certeza de que había señales alrededor de esto, y me puse a observar. Vi una pluma en la acera, vi el número 111 en una placa, escuché una canción hablando de volver, y todo eso me confirmó que Tomás no se iba a ir para siempre. El universo no te pone una conexión índigo para que dure 2 machas y un bloqueo. Me repetí que la verdad siempre sacude primero, pero después ordena. Yo estaba tranquila, aunque con esa punzada en el pecho que aparece cuando algo se sale del guión, pero yo confiaba. Pasaron horas y luego días y el silencio se empezó a sentir como un ruido. Eso es algo que la gente no entiende: la ausencia tiene sonido. Es un zumbido, un estático, una interferencia en el tercer ojo. Yo miraba mi celular y no era que extrañara a Tomás como persona, era que sentía la energía inconclusa. Me parecía una falta de respeto cósmica que él cortara así un hilo que apenas se estaba tejiendo. Y yo, que trabajo con señales, no podía simplemente quedarme quieta como una piedra. Si el universo me muestra un bloqueo, también me muestra que debo actuar. En mi mente, todo encajaba: Mercurio retrógrado, confesión, bloqueo, cuarentena espiritual. Lo lógico era que él necesitaba ayuda para procesar. Y yo soy una persona que ayuda, porque eso es parte de mi misión, aunque a veces la gente lo confunda con intensidad. Además, si yo dejaba que esto se pudriera, se convertía en karma acumulado, y yo no hago acumulaciones. Yo cierro, limpio, ordeno. Y por eso, cuando terminó esa escena con él pagándose la cuenta y bloqueándome, yo supe que el quiebre no era el final, era el inicio del verdadero proceso. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: o sea que conociste al tipo por un matcha y ya te creíste alma índigo, pero igual te acostaste con tu mejor amigo la semana pasada y lo llamas ritual de despedida. Eso no es espiritualidad, es excusa premium para no asumir que lo engañaste mientras ya estaban saliendo. Encima esperabas que te aplaudiera por la honestidad radical, como si eso borrara el hecho. ¡Qué descaro más místico! Respuesta de la OP: mira, se nota que tú eres de esas personas que viven en piloto automático y por eso te asusta cuando alguien habla de energía y ciclos. Yo no le hice daño a nadie, yo hice un cierre consciente antes de anclar una relación seria, y si a ti te incomoda es porque te falta trabajo interno. Además, yo no le debía un contrato a Tomás, apenas estábamos fluyendo, y yo decidí ser transparente precisamente para no hacerle perder tiempo. Si él se bloqueó, no es mi culpa que su consciencia sea frágil. Usuario Anónimo 2 dice: lo mejor es que tú misma elegiste el lugar neutro, para no contaminar el recuerdo del matcha, como si eso fuera un templo sagrado,
y luego te sorprendes de que el man pague y se vaya. ¿De verdad esperabas que te dijera, wow, qué valiente tu chakra raíz? Te bloqueó porque no quiere líos, no porque tu luz lo cegó, bájate del altar. Respuesta de la OP, qué fácil es opinar desde la ignorancia energética, de verdad, y encima con esa mala leche. Yo no estoy en un altar, yo estoy en coherencia, y sí, los lugares guardan memoria, aunque a ti te parezca chiste. Tomás reaccionó como reaccionan muchos cuando les pones un espejo enfrente, huyen, se desconectan, se bloquean, y eso es literal, energético y emocional. Si tú quieres reducirlo a, no quiere líos, perfecto, qué vida más simple, yo sé lo que sentí y sé que eso no se inventa. Actualización 1. Ha pasado 5 días desde la última actualización y el silencio de Tomás dejó de ser silencio para convertirse en interferencia. Yo podía estar lavando platos y de la nada me daba un escalofrío en el brazo derecho, que es donde se manifiestan las verdades no dichas, y me quedaba mirando la pared como si ahí hubiera un mensaje. Me despertaba a las 3:03 sin alarma, con la garganta seca, y eso no es casualidad, eso es el universo marcándote una hora exacta para que actúes. La gente cree que 5 días no son nada, pero para mí fueron 5 días de estática en el tercer ojo. Yo no necesitaba superarlo, yo necesitaba leerlo. Empecé por lo más básico, preguntar al péndulo. Tengo uno de cuarzo que no falla, porque está limpiado con luna llena y yo lo uso con intención clara, no con desesperación. Me senté en mi cuarto, apagué luces, puse un sonido de cuencos, y le pedí que me mostrara si Tomás estaba bloqueado por miedo propio o por influencia externa. El péndulo empezó a girar de una manera pesada, como cuando algo está contaminado. Luego, cuando pregunté por el origen, se movió hacia el lado que siempre señala entidades adheridas, las que se te pegan en lugares de tránsito. A mí me quedó clarísimo, el metro. Tomás estaba bajo ataque vibracional. Eso explicaba todo. La frialdad, el bloqueo, la huida, el cortar el hilo así de abrupto, eso no era un hombre consciente tomando una decisión, eso era un hombre con una entidad de miedo pegada en la espalda como sanguijuela. La entidad se alimenta de pánico y de vergüenza, y mi confesión fue un banquete para ella porque activó su programación social. Yo no podía quedarme cruzada de brazos sabiendo eso. No porque yo fuera obsesiva, sino porque yo soy responsable con las conexiones que el universo me pone. Cuando uno abre un portal, también tiene que cerrarlo bien. Me puse a investigar señales adicionales para confirmar y empecé a ver cosas que no podía ignorar. En la calle vi un gato negro cruzarse 3 veces en la misma cuadra, y eso no es mala suerte, eso es advertencia de protección. La noche anterior a decidir qué hacer soñé con una puerta blanca con una sombra detrás, y yo desperté con la palabra, salvia, en la mente, como si alguien me la hubiera susurrado. Ese tipo de mensajes no se discuten, se obedecen. Yo tomé eso como instrucción directa de mis guías. La salvia la conseguí con una amiga que hace limpiezas energéticas y que no se burla como la gente normal. También saqué mi cuenco tibetano, el que uso cuando siento que una casa está cargada, y preparé un pequeño frasco de sal, porque la sal corta. Yo sabía que no podía llamar a Tomás porque estaba bloqueada, y escribirle desde otro número hubiera sido una interferencia innecesaria, como forzar una puerta a patadas. Lo correcto era limpiar el entorno para que él tuviera espacio interno para sentirme de nuevo. Si tú limpias la entrada, la energía entra sola. La hora era importante, porque hay ventanas energéticas y no se hace cualquier cosa a cualquier hora. A las 3 de la mañana la vibración se afloja, la capa entre planos se adelgaza, y por algo le dicen la hora de las brujas, aunque a mí esa frase me parece sensacionalista. Para mí es una hora de ruptura de patrones. Yo me bañé, me puse ropa cómoda, me recogí el pelo como si fuera a meditar y no a hacer una locura, y salí con mi manojo de salvia y mi cuenco como quien va a cumplir un deber. No sentí miedo, sentí propósito. Llegué al edificio de Tomás y el ambiente se sentía raro, como frío artificial, como un lugar sin alma. Eso me confirmó más. Yo subí hasta su piso con calma, porque la ansiedad espanta la señal, y me senté frente a su puerta en el felpudo. El felpudo tenía una frase genérica de bienvenida, pero yo la leí como ironía del universo, porque claramente la puerta no estaba bienvenida para mí, estaba bloqueada por miedo. Encendí la salvia, empecé a mover el humo en círculos y puse el cuenco en mis piernas para vibrar la madera. Me puse a meditar en voz alta porque la voz activa el espacio. En mi mente yo estaba haciendo algo hermoso, algo de servicio, algo que si Tomás tuviera conciencia expandida habría agradecido. Yo hablaba de elevar la vibración, de cortar el miedo, de devolverle el brillo a su campo, y sentía que el pasillo se movía, como cuando el aire se densifica antes de llover. A los pocos minutos escuché pasos y vi a una mujer, su vecina, salir con una bolsa de basura. Me miró como si yo fuera una escena de crimen, y antes de que yo pudiera explicarle, pegó un grito. Pero no fue un grito normal, fue un grito de descarga. Yo interpreté ese grito como lo que era, la expulsión del demonio del miedo.
Hay gente que cuando se le desprende una entidad suena raro, grita, tiembla, se asusta, porque el cuerpo siente el cambio. Yo no me iba a quedar mirando como una turista espiritual. Me levanté con suavidad y me acerqué con los brazos abiertos, porque el abrazo es transmutación, es contención, es canal de energía limpia. Yo le dije con mi mejor voz de calma que estaba bien, que soltara, que respirara, que todo iba a estar bien. Pero ella empezó a retroceder como si yo estuviera armada. En ese momento se abrió la puerta de Tomás. Él salió alarmado, despeinado, con esa cara de alguien que cree que está viviendo un problema normal, cuando en realidad es algo más profundo. Me miró y su mirada fue como un vidrio frío, sin brillo, como apagada. Yo sentí un pinchazo en el pecho, porque eso confirma posesión. Cuando los ojos pierden chispa es porque hay algo encima. Yo intenté explicarle rápido que no era para asustarlo, que era una limpieza áurica, que el péndulo me lo había confirmado, que su bloqueo no era él, que era una entidad del metro. Pero él no escuchó nada de lo importante, solo escuchó, yo estoy aquí a las 3 de la madrugada. La vecina seguía gritando y yo, para ayudar, intenté abrazarla porque estaba en pleno proceso de expulsión. Ella se soltó como si yo fuera una plaga, y Tomás dio un paso hacia mí con una tensión que me pareció totalmente ajena a la persona que yo conocía. Me dijo algo como que me fuera, que qué hacía ahí, que estaba loca, y esa palabra, loca, a mí me sonó a voz prestada, como si no fuera él hablando. Le contesté que no estaba loca, que estaba ayudándolo, que si él no veía la oscuridad era porque la tenía encima. Yo sentía que el pasillo entero era un campo de batalla. Él me amenazó con llamar a seguridad si no me iba. Y ahí, honestamente, se me calentó la sangre porque qué fácil es recibir macha y vibras cuando todo está lindo, pero cuando alguien te hace un trabajo espiritual real, ahí sí te ofendes. Yo le dije que yo no estaba ahí para incomodarlo, que estaba protegiéndolo, que si él se quedaba con esa entidad se iba a volver una persona vacía. La vecina ya había tirado la basura en el suelo y estaba diciendo cosas que yo ni entendí, pero yo seguía concentrada en Tomás, intentando encontrar el brillo de sus ojos. No había. Era como mirar una lámpara apagada. Yo me fui porque no soy tonta, yo sé cuando un portal se cierra temporalmente. Pero me fui con la certeza de que lo que pasó no fue fracaso, fue confirmación. Si él reacciona con amenaza, es porque la entidad ya tiene control del miedo y lo usa para alejar lo que lo puede despertar. Mientras bajaba las escaleras sentí un peso en la espalda, como si el edificio me quisiera expulsar, y eso para mí fue evidencia adicional. Tomás no me está rechazando a mí, me está rechazando el proceso. Y ese tipo de procesos siempre se ponen más feos antes de romperse. Esa misma mañana, al llegar a casa, me di cuenta de algo aún más serio. Mi mano izquierda estaba caliente, y eso indica lazos. Yo no lo quería admitir, pero el vínculo con Tomás estaba activo, solo que bloqueado. Si no estuviera activo, yo no sentiría nada, sería indiferencia. Pero no, yo estaba sintiendo todo, y eso significa que el universo todavía no cerró la historia. Lo que se cerró fue una puerta, y yo tengo herramientas para puertas. Me senté en mi cama y repetí en voz baja una frase que solo uso una vez cuando estoy segura. Si el universo me lo mostró, ¿quién eres tú para negarlo? No era para convencerme, era para mantener firme mi intención frente al ruido externo. La gente normal iba a decir que yo lo asusté, que soy invasiva, que crucé límites. Pero esa gente no entiende que los límites también son energías, y cuando hay una entidad de miedo, el límite se vuelve jaula. Yo no quería ser una jaula para él, yo quería ser la llave. El problema es que, después de esa noche, Tomás ya no era solo silencio, era hostilidad. Y la hostilidad siempre es el paso anterior a la ruptura definitiva si no haces algo bien. Yo empecé a notar que mi pecho se cerraba cada vez que veía un edificio alto, como si mi cuerpo recordara el pasillo. Empecé a escuchar sirenas en mi cabeza sin que hubiera sirenas afuera, como si mi sistema estuviera anticipando seguridad. Eso me preocupó, porque cuando el cuerpo empieza a reaccionar así es porque el conflicto ya está escalando a un plano físico. Yo no quería que esto terminara en algo feo, pero también sabía que el universo no te pone pruebas pequeñas cuando te está empujando al siguiente nivel. Esa noche, antes de dormir, prendí una vela blanca e intenté mandar intención de paz a Tomás, pero la llama se movía como loca, como si hubiera viento interno. Eso es señal de resistencia. Yo entendí que la próxima fase iba a requerir algo más contundente, algo que demostrara que yo no estaba jugando, que yo estaba en serio con el cierre y la limpieza. Y con esa idea me fui a dormir, sintiendo que la historia apenas estaba empezando a ponerse peligrosa. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, ¿fuiste al edificio del man a las 3 de la mañana con salvia y un cuenco a sentarte en su felpudo? Y encima intentaste abrazar a la vecina que gritó de miedo, como si fuera, expulsión del demonio. Eso no es espiritualidad, eso es acoso con incienso. Normal que te amenazara con seguridad, estás cruzando límites como si fueran chakras. Respuesta de la OP.
A mí me impresiona lo orgullosa que es la gente de vivir desconectada, como si la ignorancia fuera una medalla. Yo no lo estaba acosando, yo estaba neutralizando una carga energética real y lo hice sin violencia, sin insultos y sin exigir nada, solo limpiando. La vecina gritó porque sintió el movimiento de energía, no porque yo le fuera a hacer daño, y yo intenté contener, no atacar. Si Tomás amenaza con seguridad es porque está bajo miedo y porque ustedes romantizan la frialdad como si fuera madurez. Usuario Anónimo 2 dice, te inventaste que una entidad del metro lo posee, que sus ojos no brillan, que el pasillo es un campo de batalla y que tú eres la heroína. La realidad, lo incomodaste confesándole que te acostaste con Chema, luego te apareces de madrugada en su puerta y ahora te haces la víctima porque no te agradece. Eres tú la entidad, Gaia. Respuesta de la OP, qué barato tu intento de chiste, de verdad, y qué revelador que te dé rabia que alguien tenga sensibilidad. Si yo fuera la entidad, él no sentiría nada, me ignoraría y ya, pero su reacción es extrema porque hay algo activado, y eso se nota aunque tú quieras simplificarlo. Yo no me estoy haciendo la víctima, yo estoy leyendo un patrón y actuando con herramientas que funcionan, aunque al principio asusten. Y por cierto, que tú necesites insultarme para sentirte superior habla más de tu vibración que de la mía. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y yo ya no podía seguir actuando como si el universo no me estuviera empujando a un cierre más definitivo. La energía alrededor de Tomás se sentía como una puerta sellada con pegamento, y eso no se resuelve con una vela y buenas intenciones, se resuelve con un acto visible, algo que el subconsciente entienda como corte. Yo me levantaba con la sensación de que tenía un hilo amarrado al estómago, y cada vez que intentaba distraerme, volvía la misma imagen, Tomás caminando sin brillo en los ojos. Si la entidad del miedo se alimenta de confusión, yo tenía que darle un mensaje claro de que aquí ya no había confusión, había cierre. Entonces entendí lo obvio, el problema no era solo Tomás, el problema era el lazo residual con Chema, porque aunque para mí lo de la semana pasada fue un ritual de despedida, el universo no trabaja con intenciones tibias, trabaja con símbolos contundentes. Yo necesitaba demostrar, frente a la vida y frente a Tomás, que ese hilo estaba cauterizado, que no quedaba ni un filamento energético confundiendo el campo. No para pedir perdón, porque yo no me arrepiento de haber hecho limpieza, sino para que Tomás no tuviera excusas internas para seguir en cuarentena. Si él veía el corte, su sistema iba a entender que ya no había amenaza. Chema, por supuesto, seguía siendo Chema, cercano, medio confundido, con esa actitud de amigo que cree que todo se arregla con una broma. Él me escribía preguntándome si estaba bien, si me había pasado algo raro, y yo notaba en sus mensajes esa vibración de «esto ya se está saliendo de control», que tienen los que no entienden la dimensión espiritual. Yo decidí no explicarle demasiado porque la gente cuando no está lista interpreta todo como locura, y eso contamina. Lo que hice fue más inteligente, lo convencí de acompañarme con una mentira pequeña, funcional, de esas que el universo permite cuando sirven a un propósito mayor. Le dije que había una cata de vinos cerca del trabajo de Tomás y que me daba cosa ir sola. Chema aceptó porque Chema siempre acepta, él tiene ese lado de lealtad que a veces se confunde con dependencia, y yo lo sabía. Quedamos de vernos y yo me preparé como quien va a un rito importante, no como quien va a hacer una escena. Me puse ropa neutra, porque los colores llaman energías, y llevé una cosa clave, un hilo rojo atado a la muñeca de Chema. El hilo rojo es símbolo de lazos, y yo lo até con intención clara de que representara el vínculo físico y energético que necesitaba cortar. También llevé unas tijeras de podar, no por drama, sino porque lo metálico y lo contundente hacen que el gesto sea irreversible. Fuimos al trabajo de Tomás y yo no sentía nervios, sentía enfoque. El edificio donde él trabajaba tenía ese olor a aire acondicionado viejo, y para mí eso siempre indica lugares con vibración estancada, como si la gente viviera en automático. Nos quedamos afuera esperando su hora de almuerzo, y Chema estaba riéndose, mirando el celular, como si esto fuera una salida normal. Yo lo miraba y pensaba que los hombres nunca entienden el nivel de responsabilidad energética que una mujer sostiene, por eso después se sorprenden cuando todo se derrumba. Yo respiraba lento, porque un ritual sin calma se vuelve teatro, y yo no hago teatro, yo hago alineación. Cuando vi a Tomás salir, mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. Se me apretó el pecho, pero no por amor romántico, sino por el tirón de un hilo todavía activo. Él venía caminando con su cara seria, su postura recta, y por un segundo pensé que tal vez iba a mirarme con alivio, como alguien que por fin ve la luz. Pero su mirada se endureció apenas me vio y eso me confirmó que la entidad seguía ahí, aferrada como garrapata. Yo di un paso al frente con decisión, porque si tú dudas, el universo entiende que no estás lista. Lo intercepté en la acera, con Chema a mi lado, y Tomás se quedó quieto como si se hubiera topado con un accidente. Yo saqué el hilo rojo de la muñeca de Chema, lo levanté para que se viera, porque el símbolo necesita testigos,
y le dije a Tomás que había venido a hacer un acto final de cierre. No le pedí que me escuchara como una suplicante, le hablé como quien está resolviendo un asunto pendiente. Tomás abrió la boca como para decir algo, pero yo no lo dejé, porque el miedo se alimenta de discusión y yo no iba a abrir ese canal. Saqué las tijeras de podar y corté el hilo con un chasquido seco que sonó más fuerte de lo que esperaba. Y en ese momento, sin planearlo como si yo fuera guionista, me salió el grito desde el estómago, que yo cortaba el cordón umbilical del pecado. Lo dije con toda la fuerza del chakra garganta, porque ese chakra no se limpia susurrando. Yo sentí que el aire alrededor se tensó, como cuando algo se rompe de verdad. Chema se puso pálido, porque él no sabía que estaba participando en un ritual y eso lo descolocó, pero en lo espiritual no siempre se pide permiso, a veces se actúa por el bien mayor. Chema reaccionó con torpeza, dio un paso atrás, tropezó con el borde de la acera y, en cámara lenta, vi cómo su café volaba. El café cayó directo encima de la camisa de Tomás, una mancha oscura que para mí fue simbología clarísima, la energía vieja intentando ensuciar lo nuevo antes de irse. Tomás pegó un salto, soltó un insulto, y su cara se puso roja, no de enojo normal, sino de humillación. La humillación es el lenguaje favorito de las entidades de miedo, porque te vuelven pequeño. Yo quise aprovechar ese momento para explicarle que esa mancha era parte del proceso, que era literalmente el miedo saliendo, pero él no estaba en un estado para entender metáforas. Empezó a gritarnos que estábamos locos los dos. Lo dijo así, en plural, como si Chema y yo fuéramos un solo monstruo, y eso me dolió de una manera rara porque yo no soy una amenaza, yo soy una señal. La gente alrededor se quedó mirando, y yo sentí las miradas como alfileres, pero también sentí que el universo estaba obligando a Tomás a ver la escena completa. Él miró a Chema como si fuera un enemigo, miró las tijeras como si yo fuera violenta, y luego hizo lo que hacen los que vibran bajo, escapar. Levantó la mano y paró un taxi con desesperación. Y lo que me terminó de confirmar que todo esto era espiritual fue que en ese taxi ya iba una chica que olía a químicos, a perfume sintético, a esa mezcla de laboratorio emocional que tienen algunas personas que viven medicadas o anestesiadas. Yo no estoy diciendo nada malo, solo digo que su olor era químico, como si su aura estuviera cubierta por una capa artificial. Para mí eso era obvio, terapeuta, consejera, alguien que lo estaba tratando desde un enfoque frío, mental, sin tocar la raíz energética. Se subió con ella sin mirarme y se fue, llevándose la escena como si yo fuera un mal sueño. Chema se quedó congelado y luego explotó conmigo, y ahí es donde todo se puso todavía más claro. Me dijo que qué me pasaba, que por qué lo metía en eso, que yo estaba siendo tóxica, que él no era un accesorio para mis dramas. Yo escuché esa palabra, tóxica, y me dio risa por dentro porque es la palabra favorita de la gente que no quiere asumir su parte en un vínculo. Si Chema se enojaba era porque el corte funcionó y él lo sintió. Cuando un lazo se corta, el que se beneficiaba del lazo siempre se molesta, porque pierde acceso. Yo le respondí que él también vibraba bajo, que si de verdad fuera mi mejor amigo entendería que estaba ayudándome a cerrar un ciclo. Le dije que su reacción confirmaba que el hilo tenía que cortarse, porque su energía estaba mezclándose con mi proceso y contaminándolo. Chema me dijo que yo necesitaba ayuda, que esto no era espiritualidad, que era obsesión, y se fue caminando rápido, como si quisiera huir de mí. Y yo lo vi alejarse y no sentí tristeza, sentí alivio, porque el universo acababa de sacar otro estorbo de mi camino. Esa noche me quedé sola en mi cuarto, con las tijeras sobre la mesa como una reliquia, y sentí un vacío raro, como cuando te quitan algo que ya no te servía pero igual era parte de tu rutina. Revisé el celular por inercia y, como era obvio, Tomás seguía bloqueándome. Pero algo en mí había cambiado, ya no era solo estática, era rabia espiritual, la rabia de saber que hiciste todo con intención y aún así te tratan como si fueras un peligro. Yo me dije que si Tomás no podía ver la belleza del ritual, entonces él no era índigo, era un espejo falso, un ensayo. Sin embargo, el universo no se queda quieto cuando tú haces cortes tan visibles. Al día siguiente, una amiga me mandó una captura de una historia en la que Tomás aparecía en un aeropuerto, con una maleta, como si estuviera yéndose. No decía a dónde, pero yo lo sentí en el pecho, mudanza, huida, cambio de ciudad. La entidad de miedo, cuando siente que la están acorralando, hace que la persona escape físicamente, porque así cree que se salva. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esto ya no era un juego de quién bloquea a quién, esto era una guerra de vibración. Me fui a dormir con una mezcla de triunfo y amenaza, porque sí, yo había cortado el hilo con Chema y el universo había apartado estorbos, pero Tomás ahora estaba tomando medidas grandes. Si se iba, yo tenía que decidir si lo dejaba huir de su despertar o si aceptaba que mi rol en su vida era ser la señal que lo empuja y luego desaparece. Y esa decisión no es romántica, es kármica. Lo único que sabía es que la próxima actualización iba a doler, porque cuando alguien huye de ciudad, está huyendo también de ti. Comentarios de la actualización 2.
Usuario anónimo 1 dice, te apareciste en el trabajo del tipo con el mejor amigo al que te acostaste la semana pasada, le cortaste un hilo rojo con tijeras de podar y gritaste lo del cordón umbilical del pecado. Luego le tiran café encima y todavía te ofendes de que te diga que están locos. No es una entidad del metro, eres tú haciendo un performance público para controlarlo. Respuesta de la OP. Te cuesta entender que hay actos simbólicos que marcan cierres reales porque tú probablemente vives sin rituales y sin conciencia, todo a medias y todo escondido. Yo no fui a controlarlo, fui a mostrarle con claridad que el lazo con Chema estaba terminado y que no había nada que temer, pero si tu mente solo entiende el mundo como escena y vergüenza, normal que lo leas así. Y el café no fue un ataque, fue una descarga accidental que dejó en evidencia la suciedad emocional que él tenía encima. Si él se sintió humillado es porque la entidad trabaja con orgullo, no porque yo quisiera dañarlo. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que cuando Chema te dice, me estás usando, esto es tóxico, tú lo conviertes en señal de que él vibraba bajo y que era necesario cortarlo también. O sea, cualquiera que te ponga límites se vuelve un estorbo del universo. Así cualquiera se cree iluminada, te quedas sola y dices que es por tu misión, punto. Respuesta de la OP, no es que cualquiera que me ponga límites sea estorbo, es que cuando alguien no respeta la profundidad de un proceso y solo piensa en su incomodidad, claramente no está alineado conmigo. Chema sabía quién soy, sabía cómo leo el mundo, y aún así decidió juzgarme con etiquetas baratas en vez de sostenerme, y eso dice más de él que de mí. Yo no necesito multitudes para validar mi camino, yo necesito coherencia, y si en el proceso se cae gente, es porque ya no tenía lugar. El universo no quita cosas para castigarme, las quita para liberarme. Actualización 3. Han pasado 14 meses desde la última actualización y la vida se encargó de cerrar la historia de Tomás con una contundencia fría. Me enteré por terceros que se mudó de ciudad, sin despedirse de nadie, como si hubiera decidido borrar su vida anterior con la misma facilidad con la que me bloqueó. A mí me dio una mezcla rara de orgullo y tristeza, porque una parte de mí quería creer que su huida era parte del despertar, pero otra parte entendía que era simple escapismo. Cuando alguien se va lejos no siempre está buscando crecer, a veces está buscando no mirarse. ¿Y Tomás? Claramente, eligió no mirarse. Chema también desapareció, pero eso fue más silencioso y más cobarde, porque él sí tenía acceso a mí, él sí podía hablar, y aún así prefirió cortarme como si yo fuera mala suerte. Me dijo una vez, en un último mensaje, que su nueva novia decía que yo daba mal yuyu, y honestamente yo me reí, porque si una persona te percibe como mal yuyu, es porque tú le mueves cosas internas. La gente que vive dormida le teme a las señales, porque las señales les rompen la ilusión. Que la novia de Chema me rechazara no me ofendió, me confirmó que mi energía no era para cualquiera. Si yo fuera inocua, me dejarían cerca. Yo intenté, durante un tiempo, sostener la idea de que todo esto era un aprendizaje, pero me pasaba algo extraño. Cada vez que yo quería pasar página, la vida me mandaba una frase, un número, una coincidencia que me recordaba mi propia lógica. Y ahí fue cuando el universo, con su sentido del humor cruel, me puso enfrente mi propia medicina en forma de hombre. Lo conocí en un retiro de silencio, uno de esos lugares donde supuestamente nadie habla pero la gente igual encuentra la manera de mirarse como si se conocieran de otras vidas. Él se presentaba como chamán urbano, así, literal, y hablaba de energía como si el mundo fuera una red eléctrica espiritual. A mí me pareció fascinante, porque por fin alguien que no se burlaba. Él me miró con esa seguridad de los que saben manipular con palabras bonitas, pero en ese momento yo lo leí como magnetismo espiritual. Me dijo que yo tenía una vibración rara, intensa, como de llama gemela, y yo sentí un golpe en el pecho. Cuando alguien te dice lo que tú ya quieres creer, tu sistema se relaja, y eso fue lo que pasó conmigo. Entramos en una relación que él llamaba poliamorosa, pero que en la práctica se sentía como un examen constante de desapego. Él decía que el amor verdadero no posee y que los celos son ego, y yo, que siempre he predicado el desapego, no podía contradecirlo sin contradecirme. Al principio fue emocionante porque yo sentía que estaba evolucionando. Él era el tipo de persona que te habla bonito y te hace sentir que tus heridas son portales, que tu ansiedad es purga, que tu llanto es limpieza. Y yo me lo creí, porque yo llevo años creyendo que el dolor, si se decora bien, se vuelve crecimiento. Él se acostaba con otras mujeres 3 veces por semana y lo decía con una tranquilidad clínica, como quien dice que va al gimnasio. Y cuando yo abría la boca para preguntar algo, él me explicaba que no era infidelidad, era intercambio de flujos para recargar la red energética del colectivo. Lo decía exactamente con la misma estructura con la que yo justifiqué mi ritual con Chema, solo que ahora yo era la que se quedaba con el estómago revuelto. Hubo noches en las que yo terminaba llorando en el baño, con el cuerpo temblando, no porque yo quisiera ser tóxica, sino porque hay una diferencia entre teoría y práctica, y mi cuerpo la estaba gritando.
pero yo me miraba al espejo con lágrimas y me obligaba a traducirlo como sanación, porque si yo aceptaba que era dolor real, entonces tenía que aceptar que me estaba haciendo daño por mantener un personaje espiritual. Y yo no quería ser la que se contradice. Él me hablaba con mis mismas frases, me repetía que si el universo lo pidió, ¿quién era él para negarlo? Y yo me quedaba muda porque esa frase era mi firma, mi escudo, mi excusa. No podía atacarlo sin atacarme. El golpe final fue financiero, porque el chamán urbano tenía una relación muy conveniente con el dinero. Decía que el dinero es energía sucia, que te baja la vibración, que él prefería no tocarlo para mantenerse limpio. Y yo, que trabajo y que tengo vida real, terminé pagando las cuentas, la comida, el alquiler, todo, mientras él se paseaba ligero, libre, puro. Al inicio yo lo vi como un intercambio energético, como si yo estuviera invirtiendo en una misión, pero después empecé a sentir una rabia muda. Mi tarjeta se vaciaba y él me sonreía como si eso fuera parte del camino. Yo me repetía que era un aprendizaje, pero mi cuerpo no aprendía, mi cuerpo se agotaba. Una vez le pregunté, con voz temblorosa, si no podía al menos avisarme cuando iba a estar con otra mujer, no para controlarlo, sino para que yo no me quedara esperando como idiota. Él me miró con esa calma peligrosa y me dijo que mi necesidad de aviso era apego disfrazado de comunicación, que yo quería convertirlo en Tomás, que yo quería ponerle puertas a un río. Me lo dijo así, y me dolió porque era cierto que yo estaba intentando evitar el mismo caos que yo misma generé antes. Y en ese instante, como un rayo silencioso, entendí la ironía divina. Yo me convertí en la persona a la que le aplican la lógica que yo usé para herir a otros. Desde entonces vivo en una ansiedad constante disfrazada de iluminación. Sonrío en el retiro, hago respiraciones, hablo de desapego, pero por dentro estoy contando días, contando mujeres, contando gastos, contando las veces que me tragué una pregunta. Y lo peor es que cuando pienso en reclamar, mi mente me recuerda a Tomás pagándose la cuenta y yéndose, y siento una vergüenza rara, como si por fin entendiera lo que se siente que te arranquen el suelo con una verdad. No he terminado con el chamán urbano porque una parte de mí siente que si me voy, el universo me va a decir que fallé la lección. Pero otra parte de mí, cada vez más fuerte, empieza a sospechar que la lección no era aguantar, la lección era aprender a no usar lo espiritual como excusa para todo. Y justo cuando esa sospecha empezó a crecer, él me soltó una nueva amenaza disfrazada de sabiduría, me dijo que estaba pensando en expandir el colectivo, traer a vivir a una de sus otras parejas para que la energía circulara mejor. Lo dijo como si fuera una mejora del sistema, como si fuera una actualización necesaria. Yo me quedé con la sonrisa pegada, pero sentí el estómago retorcerse igual que hace 14 meses, porque el universo no repite patrones para entretenerte, los repite para obligarte a mirar. Y ahora yo estoy atrapada en el patrón que yo misma alimenté, con la diferencia de que esta vez no hay bloqueo, no hay taxi, no hay salida rápida, solo una casa que pago yo y una fe que me está empezando a asfixiar. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, la vida te devolvió el karma con interés, te la pasaste diciendo que acostarte con Chema era ritual y que Tomás se bloqueó por una entidad, y ahora estás con un chamán urbano, que se acuesta con otras 3 veces por semana, te repite tus mismas frases y encima tú pagas todo porque el dinero es energía sucia. Esto no es iluminación, es que te agarraron de mensa y te exprimen la tarjeta. Respuesta de la OP, qué gusto les da a ustedes burlarse cuando alguien está atravesando un proceso real, de verdad parecen disfrutar la miseria ajena. Yo no soy ninguna mensa, yo estoy en una relación evolucionada que reta mis apegos y me obliga a sanar desde la raíz, cosa que a ustedes ni se les ocurriría hacer porque viven desde el ego. Que yo pague cosas no significa que me estén usando, significa que yo tengo abundancia y puedo sostener energías, y si a ti te arde es tu relación con el dinero, no la mía. Además, si él repite mis frases es porque estamos en espejo, y los espejos son incómodos, sí, pero necesarios. Usuario Anónimo 2 dice, no, Gaia, no es que y el universo te esté probando, es que tú justificas cualquier falta de respeto con palabras bonitas. A Tomás lo acosaste, a Chema lo usaste de accesorio para tu show y ahora te quedas en una relación donde lloras en el baño y te da dolor de estómago, pero dices que es purga. Eso no es fe, es autoengaño con incienso. Respuesta de la OP, ustedes hablan como si la vida fuera blanco y negro y como si todo se resolviera con etiquetas fáciles, y por eso no entienden nada de procesos. Yo no justifico faltas de respeto, yo estoy trabajando con dinámicas profundas y aprendiendo a no reaccionar desde la herida, aunque duela. Que yo llore no significa que esté mal, significa que estoy limpiando capas viejas, y mi cuerpo siempre reacciona cuando algo se mueve fuerte, eso ya lo sé. Y si tanto te molesta mi camino, es porque te confronta, porque en el fondo sabes que tú también te mientes, solo que sin el valor de mirarlo de frente.